Todos los temas tienen puntos a favor y en contra. Escucha aquí todos los enfoques con una selecta nómina de panelistas. En Punto de Vista, dirige Andrés Molina. Bienvenidos a Punto de Vista. Así es, Andrés. ¿Cómo, y usted que está en Bogotá, cómo ha recibido, cómo escuchó todo este sainete de ayer, Andrés? Es que ayer fue algo de verdad inédito, una situación inédita, un consejo de gobierno que se transmitió en vivo y que salió mal. Cuéntenos, ¿cuál es el ambiente en Bogotá? Bueno, doy para pasarle de una vez la posta a ustedes y a los invitados, que yo quedé entre la sorpresa y el escepticismo, es decir, la sorpresa de ver que un consejo de ministros, de gobiernos, se hiciera de manera pública, cuando entiendo que hay normatividad legal, que eso debe ser secreto, precisamente para poder hablar temas en confianza. Y estuve muy atento en la noche de todo el desarrollo del Consejo de Ministros y las reacciones posteriores a ese Consejo de Ministros. Uno queda con el sinsabor de no saber si esto era algo libreteado, fue algo espontáneo, y ya empieza, digamos, a tener efectos. Se muestra un gobierno desdibujado, un gobierno que no tiene coherencia, que hay poco liderazgo interno, que el presidente no impone esa autoridad que debe imponer el primer mandatario, porque recordemos, los ministros son fusibles, los ministros los pone el presidente, y una regla de oro en la política que Indalecio debe recordar, creo que Álvaro Gómez también la decía, es: no se debe nombrar a nadie que no se pueda quitar, que no se pueda desnombrar, que no se pueda reemplazar. Entonces creo que ayer, mire el tema, mi querido Gonzalo, el motivo, la citación del Consejo de Ministros era para estudiar el tema del Catatumbo, que es la principal crisis humanitaria que tiene Colombia en los últimos 30 años. Van más de 52.000 desplazados, y eso ameritaba ser el Consejo de Ministros, y resulta que de lo que menos se habló fue del Catatumbo. No se tomó ninguna decisión con relación a ese problema, y lo que vimos fue unas peleas entre los ministros, preguntando por qué el señor Benedetti estaba allí, por qué Laura Sarabia se tomaba atribuciones que no tenía, en fin, todos contra todos. Es decir, increíble lo que vimos en televisión, en vivo y en directo. Y yo recomiendo una columna de un muchacho muy joven que se llama Jesús Alberto Castro Daza, que resume en parte lo que vimos ayer, que se llama El gobierno del espectáculo. Con esto termino mi intervención y les cedo la palabra a ustedes. Andrés, así es mucho espectáculo, como se tildó en las redes sociales, Jimmy e Indalecio, la casa de los famosos. Indalecio, cuéntenos su análisis. Bueno, aquí quedaron varias enseñanzas y reflexiones para los colombianos. La primera es que vimos ayer un espectáculo, la verdad que desastroso, donde vemos que no hay liderazgo en este país, en el gobierno no existe liderazgo. Un presidente que en varias ocasiones los ministros lo regañaron y le exigieron y le faltaron el respeto. Pero que toditos, ¿no? El que más, me parece que todos, pero el de educación se pasó, ¿no? Dijo, póngame atención, páreme bolas, ¿no? Casi que. ¿Sí se acuerda, no? Sí, total, yo estaba impresionado, yo nunca había visto esto. La segunda enseñanza es que vimos a un presidente, yo todavía no salgo de mi asombro, pone un consejo de ministros, que eso no está permitido por la ley, porque esos son temas privados, como usted poner una junta directiva de una empresa a que todo el mundo se entere lo que están tratando en esa compañía, reclamando el incumplimiento, que eso es gravísimo, después de 2 años. 2 años y medio, por 2 favor. años y medio, perdón, sí, del incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, que es la carta de navegación que ellos propusieron en campaña y después lo endosaron en un documento que fue discutido en el Congreso de la República y sancionado por el presidente de la República, y es la carta de navegación, y el presidente arranca ese consejo diciendo
que está bastante disgustado porque los ministros han incumplido todas las tareas que estaban en el plan y que tenían, lo otro grave que pasó es que tenían agenda paralela. Es decir, les dio a entender de que ellos no estaban ahí ejerciendo una función, una dignidad para las funciones que le otorgaba la ley, sino para hacer política. En palabras... Lo dijo, pues quieren ser senadores, quieren ser gobernadores, lo dijo ahí claramente, yo lo escuché. Por otra parte, hay un desgobierno total, como les dije ahorita. Nosotros, los colombianos, tenemos que entender que esto no puede volver a pasar. Este es un país muy importante, esto es un país con una riqueza muy grande. Estamos hablando de que 52 millones de colombianos le entregamos al presidente de la República y a los ministros una responsabilidad de administrar esta empresa que se llama Colombia, y esta empresa no está siendo bien administrada. Cada quien va por un camino diferente al que le trazó el Plan Nacional de Desarrollo. Y también pues nos queda la enseñanza de que al final del Consejo uno lo que vio es que hay una guerra de poderes. Y todo el mundo quiere ser importante, todo el mundo quiere tener como un protagonismo más que el otro, en vez de darle importancia a sus ministerios, a sus despachos. Y por supuesto, pues eso lo sabíamos todos los colombianos, este es un gobierno que se ha caracterizado por nombrar personas en cargo que no tienen el perfil, o en su defecto tienen muchas deudas con la justicia. Para nadie es un secreto de que Armando Benedetti tiene en estos momentos 2 o 3 procesos en las altas cortes, en la Corte Suprema de Justicia. Entonces esto no pudo salir peor. Así es. Pues también tenemos hoy, Andrés, y toda la audiencia, a 2 grandes periodistas de esta casa radial, como son José Urbano Céspedes, director de Casica Noticias, y Jimmy Núñez, que es parte de todo este engranaje en la mañana y también en las tardes, en Punto de Vista. Primero, Jimmy, cuéntenos, ¿cuál es su análisis de la Casa de los Famosos? Perdón, del Consejo de Gobierno. Querido Gonzalo, un abrazo para usted y para todos los oyentes de Punto de Vista. Este tema hay que analizarlo de varios puntos de vista. ¿Qué buscaba el presidente Petro con hacer al aire libre, a televisión abierta y el canal nacional este Consejo de Gobierno? ¿Qué quería? ¿Cuál era el objetivo? Porque les hicieron una encerrona a los ministros, ¿saben? Porque se había citado para una cosa, como lo decía Andrés, para analizar, y por eso dice Cristo, el ministro del Interior, que él va, porque a él le corresponde esa cartera, analizar los decretos, el decreto por el tema del Catatumbo, y por eso dice, estoy enfermo, fui con gripa, pero fui porque quería escuchar y analizar y discutir el tema. Pero cuando llegan allí, se encuentran primero que no le habían avisado que era televisado, encuentran las cámaras ya instaladas, y después se cambia totalmente la agenda, y quedan expuestos todos los ministros, que no sé si no midieron las consecuencias de lo que estaba ocurriendo, o si lo hicieron premeditadamente, o si lo midieron muy bien. O lo midieron muy bien para aprovechar el momento, pero usted vio a un Armando Benedetti impoluto y tranquilo, no sé cómo, o sea, tenía su mirada puesta y siempre mantuvo una posición de tranquilidad. El mismo presidente le dice, creo que no va a hablar, inmediatamente le cerró el paso para que hablara, porque si Armando Benedetti habla allí, el tema hubiese sido más grave. Laura Sarabia sí tuvo un pequeño intercambio de palabras con algunos, pero hoy ha sido, y seguramente no sé si se midió la consecuencia de hacer esto público. Hay una norma y un decreto que prohíbe que este tipo de encuentros se hagan públicos porque se toman decisiones, como dice el doctor Indalecio, que son importantes, donde se ve la cohesión de equipo. Seguramente con otros presidentes se presentaban discusiones, porque es normal, son equipos de trabajo, que se analizan líneas, se analizan metas, la forma en que se está trabajando, pero no en vivo y en directo, porque eso es un tema para analizar, para corregir, y sobre todo en un país donde tú tienes la responsabilidad de dirigir la suerte de todo un país, de las decisiones políticas administrativas de toda una nación. Así que es un tema complejo. ¿Qué se buscaba? ¿Cuál era el objetivo? Distraer, poner en evidencia a su grupo de trabajo para tomar decisiones. No sabe uno qué estaba pensando el presidente. José Urbano. Don Gonzalo, un saludo especial para usted, por supuesto, para el doctor Indalecio, para mi hermano Jimmy, para John Anthony y para todos los oyentes de Punto de Vista que se transmite en Radio Guatapurí y Casica. Yo creo
desde mi punto de vista, como yo veo las cosas, que uno de los errores más protuberantes que uno ve en el gobierno del presidente Gustavo Petro es la forma de comunicar. Uno no puede, primero, gobernar un país a través de una red social. Hay una desconexión absoluta entre el presidente Gustavo Petro con sus ministros. Eso quedó evidenciado ayer. Ahí lo acaba de decir Jimmy Núñez y lo confirmó la propia ministra del Medio Ambiente, Susana Mohammad, diciendo que ella no tenía ni siquiera idea de que ese era un consejo de ministros que iba a ser transmitido en vivo y en directo. Que ella le avisa a su equipo cuando ya están en el consejo y le dice, ustedes están en vivo y en directo. Le dice su equipo de trabajo a la ministra, ustedes están en vivo y en directo. Esto fue lo que nosotros llamamos en nuestro argot periodístico una emboscada que le hizo el presidente Gustavo Petro a los propios ministros. Y muchas cosas para mirar, muchas cosas para analizar desde todo punto de vista. Uno, diría yo que el presidente, a costa de lo que sea, se juega por el señor Benedetti, su jefe de gabinete, y por la señora Laura Sarabia, y que pase lo que quiera pasar. Parece que los hubieran elegido a ellos junto con él, ¿no? Sí, exactamente. Ahí es donde uno empieza a pensar lo que siempre se ha dicho, pues que no ha sido comprobado con nadie, pero recuerda usted aquel hecho bochornoso de aquellos audios que se conocieron de Benedetti, donde decía, y si yo me caigo, se cae Petro, y hablo de la plata, y vamos presos todos, y Petro me vale, ya usted sabe, ¿no? Todo lo que dijo, que no podemos repetir porque hay niños todavía escuchándonos a esta hora a través de Radio Guatapurí, pero toma un poco más fuerza, Gonzalo, lo que siempre se ha dicho, de que, hombre, ¿qué saben y qué secreto protege Laura y el señor Benedetti, que el presidente Gustavo Petro, para él, estos dos personajes son intocables? Y vendrán muchas más y más segundas oportunidades para Laura y para Benedetti, Gonzalo. Mire, José Urbano, Jimmy, Indalecio, voy con usted. Hay una voz en el gobierno nacional que parece algo más sensata, y es la voz de Juan Fernando Cristo. Hoy, en un trino largo que publicó, dijo lo que usted está diciendo, Jimmy, que él no sabía. El primero fue a un tema del Catatumbo, que fue a un tema y le cambiaron la agenda, que él se sentía mal, pero que él no sabía que iba a una transmisión en vivo, y bueno, convenientemente la gripa lo hizo ir de... La gripa convenientemente lo hizo ir. Con ese olfato político que tiene, por supuesto, se fue. Pero entonces le pregunto yo, Indalecio, ahí mismo él pide la renuncia a todos los ministros. Pero a mí ayer me pareció también algo algo también bochornoso, ¿no? La ministra Mohammad diciéndole, y yo no renuncio. Y el de la Unidad Nacional de Protección. Tampoco, y yo no renuncio, y yo aquí me quedo. Como si estuviera atornillada. ¿Cómo interpreta usted eso, Indalecio? Que un ministro, como decía Andrés Molina, que es un fusible, que en cualquier momento se cambia y se pone igual que cualquier secretario, que con todo el respeto, o director de una entidad, salga con esas imposiciones. Además, ya ellos sabían que estaban en directo, claro. Ellos tenían claridad de lo que estaba pasando, y enfrentársele así al presidente de la República, a la majestad de la presidencia, que creo que Petro ayer la dejó bastante deteriorada. ¿Cómo le parece a usted, Indalecio? No, ayer se perdió el respeto. Ayer se perdió la confianza, y ayer se perdió la estabilidad del gobierno. Mire, Gonzalo, estaba mirando ahorita en Colombia, para que todos los oyentes lo pongamos en contexto, hay 19 ministerios y el Departamento Nacional de Planeación. Es increíble que en estos 2 años y medio, esto es récord, Gonzalo, esto en ninguna historia de Colombia, en ningún gobierno había pasado eso, que en 2 años y medio un presidente hubiese tenido 40 ministros. 40. Aquí tengo el cuadro. Increíble. Imagínense que en el interior, para ponerle un solo ejemplo, han pasado el señor
Álvaro Prada, ¿se acuerda que hoy está Prada, fue el que arrancó el gobierno. Sí, Arrancó. sí, claro. Luis Fernando Velasco, y y ahora, ahora está Juan Fernando Cristo. En Hacienda, les voy a hablar de los ministerios más importantes. Ya lleva 3. El señor José Antonio Campos, Ricardo Bonilla y ahora Diego Guevara, que anoche, pobrecito, ¿ustedes lo vieron que él estaba? Su cara de angustia. Pobrecito, él decía, ¿yo dónde me metí? Yo creo que ese señor hoy está, yo creo que si él tiene dignidad, que la tiene, ¿no? Debe estar renunciando. En Cancillería pasó Álvaro Leiva, Luis Murillo y ahora Laura. Y entre otras, ¿vieron las declaraciones hoy de Álvaro Leiva? fueron Sí, buenísimas. fuertes. De esa vamos a Sí, hablar sí. más adelante. Wow, qué cosa tan fuerte esa. Sí. En Justicia comenzó Néstor Osuna, siguió Ángela María Buitrago, y ahí para abajo yo le puedo dar todos los cambios que han habido. En deporte van 3. En 3, y en la mayoría van 3. En Agricultura Cecilia López, Jennifer Mujica y ahora Marta Carvajalino. En fin, de 19 ministros cartera, solamente han resistido estos 2 años la cartera de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la de Ambiente, que es la Susana Muhammad, el de Defensa, el doctor Iván Velázquez, y el de la Igualdad, que un ministerio nuevo que crearon, que Francia Eso dijo no ni fu ni fa. que no podían ni crearlo, porque Sí, eso además no. le crearon un monstruo, la pobrecita no sabía que le estaban creando. Es el único ministerio que en toda la historia de Colombia tiene 5 viceministros. Imagínense. Ella anoche estaba tan asustada que decía, ustedes me entregan a mí un monstruo de esto, y yo no he podido saber qué voy a hacer yo con este monstruo, con tantos cargos y tantos viceministerios, y además que todos se los nombran en Palacio. Entonces, aquí lo que hay una inestabilidad y un desgobierno total. Y yo creo que hoy hemos visto cuántos fusiles quemados ya. Usted dijo 40. Ah, no, Hoy van- el del DAPRE, El del DAPRE. que fue el primero, El el de primero. Cultura. Muhammad ya dijo que ella también Universidad. ponía su... Y en la Mañana que UNGD, se- Carlos Carrillo. Carlos Carrillo. Andrés va... Andrés, ¿usted quiere también Carrillo. intervenir frente a la pregunta que hicimos? Sí, y quiero complementar con algo, Indalecio, y es, bueno, la referencia que hace Indalecio de no mirar solo al Consejo de Ministros, sino los 2 años largos de este gobierno y el récord que tiene en inestabilidad de las carteras, es decir, más de 40 ministros en 2 años. Ese es un récord que no ha tenido ningún presidente. Yo quiero complementar eso con lo siguiente. Yo vi la transmisión no por la televisión, sino por el canal de YouTube de la presidencia, y esa transmisión duró 5 horas 59 minutos, o sea, casi 6 horas. Y después de que se terminó la transmisión televisiva, se puso mejor el reality, se puso mejor empezaron los ministros como ya viendo que algunos se habían sincerado, otros a expresar sus malestares en frente del presidente, y el presidente también a hacer apuntes. Por ejemplo, comparó a Armando Benedetti con Jaime Bateman o Jaime Bateman, como lo quieran pronunciar. Recordemos que Jaime Bateman era uno de los fundadores del M-19, de origen costeño, samario, si mal no estoy, que posteriormente murió en un accidente aeronáutico. Y mucha gente está molesta por esa comparación, porque dicen, hombre, ¿cómo va usted a comparar una persona, un ideólogo, una persona estudiada de la capacidad de Jaime Bateman con el señor Armando Benedetti? E incluso dentro del petrismo hay gente que lo está criticando al presidente. Pero más allá de eso, yo sí quiero hacer énfasis en algo. Es lo desilvanado del discurso del presidente, que en una misma oración cita al filósofo alemán Hegel, a Simón Bolívar, a Santander, luego cita a el poliamor, cita que los seres humanos tienen una segunda oportunidad, dice que el whisky es más dañino que la cocaína, en una sola oración. Es decir, a eso muestra que el presidente también le falta claridad conceptual, que a veces por posar de ilustrado, de culto, termina haciendo un sancocho ideológico de cosas que no tienen coherencia entre sí. Entonces, a mí me impresiona eso, que el presidente sigue, digamos, en cada discurso habla de Bolívar, cita a Bolívar, habla de los cuadros, se va por la rama y no concreta. Y eso hace también que escucharlo, entenderlo sea difícil, porque el presidente no concreta, no tiene capacidad de síntesis, y un consejo de ministros, pues uno esperaría que se tomaran decisiones de políticas
públicas. Indalecio, usted que ha estado en el sector público, lo importante que es definir políticas públicas y solucionar problemas. Aunque se utilice la dialéctica, que es un argumento recurrente en el presidente, pero la dialéctica al final llega a conclusiones. Por muy dialéctico que sea el discurso, uno al final requiere conclusiones. Es decir, uno puede ser filosófico y tener fundamentos filosóficos, pero no puede quedarse en el discurso sin llegar a soluciones concretas, que es lo que requieren los gobernados. Es mi opinión. No sé si tiene alguna acotación, Indalecio. Andrés, pero le voy a decir una cosa. Frente a lo que usted dice, importante, pero ¿sabe algo que sí, en lo que él sí fue claro? Usted recuerda que le dijo al presidente de Ecopetrol, le dijo que el negocio que se había firmado con la petrolera allá en los Estados Unidos para el fracking quedaba ahí, o sea, que no más. Mire, ahí sí fue claro, ¿no? Dijo, no, eso no va. Es más, fue más allá. Terrible, ¿no? Que vendieran las acciones en Estados Unidos. Complicado eso, ¿no? Porque además un negocio tan importante para el futuro de Ecopetrol, que es una gran empresa de los colombianos, ahí sí fue claro, mire cómo le parece. Sí, y era muy descoordinado en todo lo que tú dices, Andrés, es impresionante. Yo decía, estaban en una discusión y salía con un tema que nada tenía que ver con lo que se estaba planteando en ese momento, o con las quejas o las preocupaciones que su gabinete ministerial le estaba diciendo que había que preocuparse y que había que enfocarse, y el presidente se distraía en otros temas que nada que ver. Yo me reí mucho porque ustedes saben que hoy los memes y los conceptos de redes sociales, a la orden del día. Lo que más me ha gustado es el de Carlos Alonso Lucio Andrés, que fue su compañero por ahí en años anteriores, pues estuvieron juntos, que decía que él anoche vio hasta el final el Consejo de Ministros para corroborar lo que él viene diciendo hace rato, ¿no? Que Petro es peor en sano juicio. No hubo metodología, es que no hubo metodología. Y el del señor del DAPRE intentaba como encauzar la conversación. Que creo que también renunció, ¿no? Sí, claro, fue el primero que renunció. Intentaba encauzar la conversación, encauzar el consejo, y el presidente no se lo permitía, porque era el que estaba liderando y no había una metodología clara sobre el desarrollo del evento. Y Rojas venía picado de culera, porque acuérdense que a él el que estaba haciendo fila para ser canciller, es de los tipos más serios, o el único, o los pocos serios que tiene este gobierno. Yo le he seguido la pista a Rojas, es un tipo correcto, estructurado, estudioso, y él estaba haciendo cola para ser canciller. Lo tenían perfilado y de un momento a otro lo cambian, y cuando ve este desorden y le van a poner de jefe, acuérdense que el director del DAPRE, para todos los oyentes, es como el gerente administrativo de Palacio, el que tiene que estar atento a todos los gastos, los pagos, las cosas, y él lo dijo ahí anoche, es que aquí ni siquiera se necesita el cargo de jefe de gabinete, porque para eso yo estoy como director del DAPRE. Entonces a él lo descabezan de la Cancillería. Y después le ponen un jefe como Armando Benedetti en Palacio. El tipo tenía que estallar y tenía que ser el primero en renunciar esta mañana irrevocablemente, ¿no? Pero mire, José Urbano, yo le iba a comentar, ¿cómo vio usted al presidente de la República cuando habla con los ministros y cuando ve que se están peleando entre ellos? Él los quiere llamar al orden, José Urbano, usted lo vio, ¿no? Que los trató de llamar al orden, pero los ministros como tal no le hacían caso, o sea, no le pareció como una desconexión, pero además una situación como de colegio, donde el profesor es el profesor que se lo vacilan, que no le ponen atención. Me disculpan, pero es que fue algo realmente vergonzoso, ¿no? Es que yo creo, discúlpeme, Jimmy, que si lo hubiesen planeado también no les sale tan mal. O si lo hubiesen planeado tan mal, no les sale tan bien lo que sucedió. Mire, lo que usted cita, Gonza, me lleva una vez más a hablar de lo que es la comunicación. Usted alcanzó a ver, digamos que la postura del presidente Gustavo Petro, mientras se presentaba las discusiones. Mira, era un hombre, no estaba sentado, era un tipo que estaba echado, como dice uno. Un tipo enjondado en una silla, jugando con un lápiz, mostrando
que estaba perdido allá en sus niveles, en sus temas absolutos en lo que siempre está este señor, y se le formó fue lo que usted dice, o sea, una impresionante recocha, una desatención, no hubo ningún tipo de decoro en una actividad de comunicación pública. Como evidentemente quedó Gonzalo, y las cosas, entre más se intentaba mejorar, peor lo hacían. Mire, había una desconexión total del presidente, y a mí me pareció la desconexión más grande es cuando él llega, y usted lo dice, Indalecio, al comienzo de la entrevista con usted dice, el presidente no sabía, dijo, no hombre, hay 100 y pico de compromisos y no hemos cumplido ni 20 compromisos de estos 100 y pico. O sea, cuando él llega, muestra un grado de desconexión con su gobierno. O sea, él no está gobernando. Acuérdense que eso había salido, ¿se acuerdan el retiro que hicieron durante varios días? Eso había salido ya y lo habían analizado, que era el nivel de incumplimiento que tenían en las metas los ministerios. Pero además de eso, él no asume ninguna responsabilidad. No, tiró todos los ministros. Todos ustedes, ministros, son los culpables de que esto no esté funcionando. Yo quiero saber, Gonzalo, además, qué pasó en todos los consejos de ministros anteriores. Yo Gonzalo, pregunto. O sea, Gonzalo, todo este botón de consejos de ministros. Andrés. Gonzalo, sí, quiero detenerme en ese punto. Mire, ayer en nuestro chat interno de Radio Guatapurí, nuestro buen amigo John Anthony, que es muy prudente, comentaba algo que yo quiero traer a colación, porque lo que él dijo en ese chat es muy importante. Un líder de un equipo asume la responsabilidad incluso por otros. Es decir, tiene que, así los errores sean de otros, lo asume porque esa es su función de líder. Pero el presidente fue una lavatoria de manos monumental ayer, donde dice, yo soy un presidente revolucionario, pero el gabinete no lo es. Entonces, todos están mal, menos él. A mí me parece eso, John Anthony, yo quisiera invitarlo a usted para que exponga su punto de vista, que usted lo expuso con mucha claridad en nuestro chat. Sí, Andrés, eso fue algo que me llamó mucho la atención, y pensaba en un líder, precisamente porque alguien que lidera, alguien que es líder, jamás va a vender a su gente. Un líder real no tira a su gente. El líder, cuando su equipo, cuando lo que ha organizado no está funcionando, pone el pecho y dice, aquí nos equivocamos, y está de primero. Y usted puede poner, a veces se da un ejemplo, y pongo este ejemplo porque estamos pendientes del fútbol y nos gusta. ¿Qué pasa cuando las cosas con un equipo no funcionan? ¿Quiénes van al frente? El técnico. Exacto, y va el capitán. Y el capitán asume, que es el que lidera a los muchachos en la cancha, y asumen la responsabilidad del compromiso y se comprometen con la afición y todo el tema. Entonces, a mí no me parece que un líder venga y venda a su gente de esa manera, se lave las manos como de buenas a primeras y diga, esto no está funcionando, no es por mí, esto no está funcionando, es por ustedes, que tienen agendas paralelas y todo el cuento. Entonces yo hago una pregunta, ¿eligió mal Petro? Entonces no hizo un buen filtro para elegir a sus ministros. Pero es que eso que está diciendo John Anthony es la realidad. ¿Quién pone a los ministros, Andrés? A ver, ¿quién puso esos ministros, Indalecio? ¿Quién los nombró? Él, únicamente él, y en su autonomía presidencial. Acuérdense que este es un país presidencialista. Hay una premisa que toma mucho más fuerza en el día de hoy. Alaba en público y critica en privado. Así es. Eso definitivamente es una premisa que cada vez tiene que tomar más fuerza, y hoy se vislumbra mucho más. 5:31 de la tarde, es hora de hacer la primera pausa en Punto de Vista. Es momento de hacer una pausa en Punto de Vista. Los temas más relevantes los comentamos, los analizamos y debatimos en Punto de Vista. 5:35 de la tarde, seguimos en Punto de Vista haciendo el análisis del complejo Consejo de Gobierno, Consejo de Ministros que hubo ayer. Andrés, desde Bogotá, vamos a hacer el análisis ahora, Andrés, de post Consejo de Gobierno. ¿Qué sucedió después? ¿Cuáles han sido las reacciones de oposición, de gente del gobierno y de gente de fuera del gobierno? Y por supuesto, internacionales. Sí, mira, Gonzalo, mire, para analizar eso es bueno echarle una ojeada a los principales medios nacionales. El diario El Tiempo
titula Armando Benedetti se atornilla en el gabinete y desata la salida del petrismo pura sangre del gobierno. El Espectador dice lo siguiente: renuncia del ministro de Cultura, el balance de la gestión de Juan David Correa. Es decir, empieza a ver, el Semana dice, Armando Benedetti se estrenó como jefe de despacho y en su primer día se anticipó el remesón de gabinete anunciado por Petro desde noviembre. ¿Qué está mostrando esto? Este paneo corto de estos 3 medios es que aquí el gran ganador del Consejo de Gobierno o Consejo de Ministros fue Armando Benedetti, y empieza a tomar fuerza, digamos, lo que antes era un comentario de cuál es el nexo que tiene el presidente Gustavo Petro con Armando Benedetti, que le permite o le da una licencia que a ninguna otra persona se le permitiría en otro gobierno. Es decir, una persona que ha incurrido en los actos en que ha incurrido el señor Benedetti ya hace rato hubiese sido expulsado de cualquier gobierno. Pero el señor Benedetti pelea con Laura Sarabia, se divulgan los audios y lo nombran, y el castigo fue pasarlo de embajador de Venezuela a la FAO. Después lo traen acá como jefe de gabinete y mandan a Laura Sarabia como canciller de Colombia. Entonces creo que aquí muestra que aquí muchas personas que hacían parte de ese petrismo pura sangre van a empezar a decepcionar, porque dice, Petro no está siendo leal con sus amigos de antes y está generando unas lealtades con personas que son como, digamos, recién llegados, que cayeron en paracaídas en el gobierno. Eso lo que está evidenciando es una fractura mucho mayor al interior de esta administración, pero también está pensando, podríamos decir que Petro está pensando en el 2026, en cómo con una persona con todos los defectos que tiene, que es Armando Benedetti, puede estructurar para tratar de mantenerse en el poder. Obviamente no en persona propia, porque no lo puede, porque la Constitución lo prohíbe, pero sí buscar potenciar a alguien que pueda continuar el proyecto progresista o el proyecto del cambio. Entonces, con este comentario me despido, porque infortunadamente, como dice la canción, me deja el avión. Pero déjame cerrarte ahí, Andrés, ese comentario tan importante, decirte que hoy, ¿a qué horas son? Las 5:38. 38, Armando Benedetti queda como amo y señor del Palacio de Nariño. Le dieron las llaves. Y cuidado, después de carnavales va a terminar quedando con funciones presidenciales. Bueno, de todos modos, Andrés, que tenga usted un buen viaje. Gracias. Por aquí lo esperamos. Aquí lo estamos esperando y, bueno, un buen retorno. Mire, Jimmy. Quisiera leer este trino del presidente Gustavo Petro, que es importante su posición. ¿Sabe también qué trino quiero que leamos, José Urbano? El excanciller. El excanciller Álvaro también Leiva. quiero que leamos ese trino. De acuerdo. Ayer se presentó el Consejo de Ministros al estudio el número de compromisos hechos con el pueblo y el alto porcentaje de incumplimiento de manera diferencial en los ministerios. Decidí que se hiciera expuesto al pueblo para obtener respuesta al gabinete sobre ese incumplimiento. Se prefirió evadir las respuestas y lanzar el ataque caníbal y autodestructivo, que es una tradición histórica no solo de la izquierda, sino de Colombia. Los consejos de ministros serán televisados todos, algunos en cadena, otros por televisión pública. El pueblo tiene el derecho a saber qué hace su gobierno y cómo es su gobierno directamente y sin intermediarios desinformadores. Exponer a la luz el gobierno me parece democrático, permite que el pueblo que no sea indiferente a la política y que se le apropie y decida transformarla conscientemente. Los que quieran hacer campaña salen, son libres, ya lo había pedido. Los que quieran trabajar el cumplimiento del programa se quedan. Son algunas de las cosas que escribió el presidente en un largo trino en el diario. Bueno, le quiero decir que ese trino, José Urbano, venga, pero ese trino nada más para decirle algo así. Ese trino es un trino que ratifica lo que habíamos pensado. Totalmente. Siga, José Urbano. Sí, no, mire, este es un trino tipo Poncio Pilato. No, es un trino grandísimo, pero es bueno el trino del señor de Leiva. Está supremamente claro. No he encontrado aquí el de Leiva, pero mire que yo sí quiero hacer un poquito de énfasis en lo que dice en el trino que destaca el señor Jimmy Núñez, en lo que dice el presidente, porque las palabras y hay que hacerle un análisis. Mira, a cada palabra y a cada frase. Decidí que se hiciera expuesto al pueblo para obtener respuesta del gabinete sobre ese incumplimiento. Y ojo,
se prefirió evadir la respuesta y lanzar el ataque caníbal y autodestructivo, que es una tradición histórica no solo de la izquierda, sino de Colombia. Interprete usted esa parte, o sea... No, mire, ahí sigue enterrando a sus ministros. Ahí Desde sí, luego. por supuesto, él está lavando las manos o y sea, sigue echando la culpa a los Poncho Pilato. ministros. Ahí Pero sigue- ¿quién le cree eso? ¿No? ahí Es que sigue- el problema ahí es que todavía hay gente que cree ese tipo de trinos. Es que ese O sea, trino es lo que quién se lo cree. Yo me trato de imaginarme cómo están los ministros hoy, cómo se sienten. Si el presidente, lo que les dijo a ustedes, son una partida de inservibles, no hacen nada. Pero Yo además soy un de gran eso- líder, yo sí soy revolucionario, pero ustedes no. Entonces, ¿por qué escogió a ministro no revolucionario? O sea, a mí lo que me molesta es esa parte de ese liderazgo. Un líder no hace eso. Lo que pasa es que no mire, hace eso. no se compromete Petro cuando dice el que se quiera ir se va y el que se quiera se queda. Eso es una falta de compromiso. Él es el presidente. Se me van todos o se me queda este y este. Esa es la posición de una persona que tiene el carácter y la fortaleza real para además dirigir sin ambigüedades, Y porque que el tiene tema son las ambigüedades en la dirección. Cuando usted dirige, que es incómodo, no es fácil dirigir, y Indalecio, usted lo sabe, es incomodísimo de dirigir, y más un país como Colombia, Que tienes que tomar decisiones. y no las toma, ¿no? Que el que se quiera ir, usted es lo que dice ahí, ¿no? Que el que se quiera ir, que se vaya a hacer política, que si no, que se quede libremente. conmigo. ¿Cómo así, Indalecio? ¿Cómo así, José Urbano? ¿Ustedes qué piensan de esa posición ambigua del presidente? No, y ahí pasó algo, si ustedes revisan la parte de la ministra de Justicia, ahí pasó algo muy delicado. Lo de la ministra de Justicia también es de, eso es de revisión. Ella Ojo. pensó que no estaban transmitiendo. Ojo con eso es serio. Total. Ella, Menos mal cuando dice. sí, menos mal que ya no están transmitiendo. Transmitiendo Y ella no se dio cuenta que seguían Estaban transmitiendo. transmitiéndola. Estaban Cuando al aire. ella le confirma de que el país está al garete y que el problema más grave que tiene este problema es la inseguridad Total. que hay en más de 20 departamentos, porque el Estado perdió el control de esos departamentos. Y le decía, usted puede llevar con DPS las carreteras, puede llevar los colegios, puede llevar los hospitales, pero es que el problema es que hay inseguridad. Yo como ministra de Justicia le decía, yo lo estoy viviendo, señor presidente. Yo creo que hoy en Colombia el 20 departamentos de los 30 y pico que hay no tiene el Estado control. Pero peor aún, la declaración del ministro de la Defensa, que también lo cuestionó y le dijo, pero es que el problema es que no hay una coordinación desde el gobierno central con las fuerzas militares. Entonces, fíjense ustedes, cuando la justicia de un país, la ministra de Justicia y el ministro de la Defensa le están diciendo a su presidente que ni siquiera él como líder, como el primer mandatario, les está apoyando a ellos para poderle dar lo que nosotros los colombianos exigimos de cualquier gobierno, que es la seguridad. Eso es gravísimo lo que pasó anoche. Pero Indalecio y Jimmy, mire lo que dijo la ministra. Ojo, le dijo, presidente, tiene que buscar otra estrategia. La paz total no dio resultados. Mire lo que le dice, la paz total no sirvió. Ese esquema no es el que necesita el país. Con ese no vamos para ninguna parte. Así se lo digo. Fue directa esa mujer. Esa mujer fue fuerte. Claro. Dijo, esa política de paz total no sirve para nada. Esa política, y habló casi de la invasión del ELN. Y yo le digo invasión, porque es una invasión la que le hizo el ELN al Catatumbo y se la está planeando hacer al Valle del Cauca en Pradera. Y lo está diciendo hace rato la señora gobernadora del Valle del Cauca, la señora Dilian Francisca Toro, dice, nos van a invadir como invadieron Catatumbo y no están haciendo absolutamente nada. Jimmy José Urbano. Y eso lo ratifica la vicepresidenta cuando dice, acuérdese que lo dice, mis familiares en Suárez, Sí. Cauca, me estaban diciendo que estaban mejor antes y yo no encuentro qué decirles y tengo vergüenza con ellos. O sea, Gonzalo, ratifica que no está bien. Usted quería escuchar lo que dijo el exministro Álvaro Leiva. Ciudadanas y ciudadanos, me corresponde hoy manifestar lo que sigue. Con el señor presidente hace meses no me comunico. Imposible tener interlocución con él. He guardado riguroso silencio viendo desde la distancia el lento hundimiento de su proyecto de gobierno. Pretendí orientarlo mediante el mecanismo a mi alcance. No puede él hacerme un solo reclamo. Muy a mi pesar, debo decir que por alguna razón viene perdiendo la capacidad de trazarle a la nación un horizonte ético. Me duele. Créanme que enfrentar la cruda realidad es harto, difícil, muy doloroso, pero necesario.
Se respira un estado de descomposición, no invento nada. Claro ejemplo, la cruel telerrealidad de ayer y el señalamiento que se le hiciera a algunas personas. La nueva ministra de Relaciones Exteriores carece de las condiciones íntimas, personales, y abre paréntesis, no quiero ser más directo en este momento, y de los conocimientos necesarios y autoridad intrínseca para representar al país y para ser extendida con seriedad en el exterior, entendida mejor. El nuevo jefe de gabinete expuso en un momento de ingrata recordación su situación personal. ¿Qué más se puede decir? Quizá la patria tiene que sobreponerse a esta calamidad. Repito la pregunta formulada anteriormente. ¿Será el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos nos debemos preparar? ¿Cómo le parece, José Urbano? Un hombre muy cercano al proyecto político. Indalecio, lo dice además un hombre de izquierda pura, un hombre que acompañó a Petro y que comenzó como su canciller y que lo ha defendido, y mire, ya viene hace más de 4 trinos, ya viene de esa manera. ¿Cómo le parece, Indalecio? En esa misma línea. No, aquí esto ya se le desbarató al presidente. Yo estoy viendo aquí en estos momentos, no sabía que Carlos Carrillo también había... Renunció Carlos Carrillo. Sí, también puso la carta de renuncia. UNRG. Es que se están yendo los petristas pura sangre. Y de aquí a mañana no le quepa la duda que se va la ministra del Medio Ambiente, y ahí se van 4 o 5 más. Ahora, el presidente ya lo dijo, que él quería hacer un ajuste ministerial. Yo creo que va a ser el último. Pero va a ser muy difícil, Gonzalo, que en 16 meses que restan de este gobierno, 16 meses se van muy rápido, ellos puedan recuperar el tiempo perdido y puedan reactivar en algo la economía de este país. Yo creo que este 2025, a todos los que nos están oyendo, nos toca tener mucho cuidado con el bolsillo, cuidar el gasto, porque este país, como está al garete, va a tener problemas de inflación, va a tener problemas de crecimiento del costo de la canasta familiar, y eso lo que hace es afectar los bolsillos de todos los colombianos. Y como están las cosas también, ojo con lo que les voy a decir, cuando uno revisa el tema de la inseguridad en Colombia, cada día vemos que nos están limitando más el espacio para nosotros movernos en el país. Y Dios quiera que no vaya a pasar, Gonzalo, algo que vienen advirtiendo algunos candidatos presidenciales y expresidentes de la República. Acuérdese que hace poco el presidente Andrés Pastrana le envió una carta al presidente Gustavo Petro exigiéndole que por favor le dijera a los colombianos de que el año entrante sí va a haber elecciones, porque como se están viendo las cosas, esa conmoción interior que decretaron en el sur, en unos municipios del sur del Cesar, en unos municipios del norte de Santander, la puede decretar mañana en todo el país, y eso le da todas las facultades, el poder, las facultades para poder prorrogar un tiempo más su estadía en Palacio de Nariño, y eso sí sería grave porque ahí entrarían a romper toda la institucionalidad del país. Entonces, yo creo que lo que pasó anoche, lo que pasó ayer, y que todos los colombianos, aquí no había una noticia diferente, y no va a haber de aquí hasta el domingo, hasta después de los carnavales, de este desastre, y sabe que a veces las cosas suceden para bien. Yo creo que esto fue bueno para los colombianos al final del día, porque nos mostró la realidad del manejo tan irresponsable, porque no hay otra palabra, el manejo tan irresponsable que este gobierno le está dando a la administración de un país tan importante como Colombia. Y eso demuestra también, Gonzalo, y me lo preguntabas hace un rato, de que el presidente no se comunica con sus ministros. Óyeme, yo estoy casi seguro, yo asistí a los gobiernos de Andrés Pastrana, de Álvaro Uribe, de Iván Duque, un consejo de ministros, cuando lo citan, los ministros están media hora antes de que llegue el presidente. Cuidado, una hora antes. Cuidado, una hora antes. Y llegan de una vez con la agenda a decir qué hicieron y qué van a hacer. ¿Qué están haciendo y qué van a hacer? No a señalarse de que tú dijiste mentira, que yo te acusé, que yo no te acusé. Que es algo técnico. Algo totalmente técnico. Entonces, lo que los colombianos vimos anoche es la triste realidad de una ideología de un gobierno de izquierda que
lo que prometió, lo que dijo que iba a hacer. Los mismos ministros se lo dijeron anoche al presidente. No lo está diciendo Indalecio Dangond, ni lo está diciendo Gonzalo Arzuza, ni lo estamos diciendo acá en Radio Guatapurí. Fueron los mismos ministros que dijeron, presidente, concéntrese, porque es que perdimos el norte para lo cual nosotros trabajamos. Se lo dijo Francia. Es que fue Francia la primera que dijo, presidente, ni siquiera mi familia que vive en el Cauca está segura. Hay más atentados en este gobierno que en los gobiernos anteriores. Entonces, ¿para qué caramba nosotros nos hicimos elegir si le estamos incumpliendo la palabra que le prometimos a los colombianos? Yo te digo una cosa. Si de aquí al domingo, Armando Benedetti y Laura Sarabia se atornillan a sus cargos, a sus puestos, yo creo que al presidente Petro se le va a caer la estantería de su gobierno. Sí, mire, aquí un gran oyente nuestro, Pedro Acuña, dice que los años terminados en 5 no han sido buenos para Colombia. El 85, el Palacio de Justicia y Armero, dice que en el 45 la Guerra Mundial. Bueno, él dice que los años terminados en 5 no son buenos, no le gustan los 5. José Urbano, venga, yo le voy a comentar una cosa. A usted hicimos el análisis esta mañana y decíamos, ¿no será que de repente esto estaba bien libreteado y nosotros estamos aquí? Eso era lo que querían, ponernos a todos a hablar de esto y que todo olvidarse de Catatumbo y olvidarse de todo. Y del gobierno desfinanciado que tenemos, de un país en un momento dificilísimo económico, casi que quebrado un gobierno y con un déficit de 12 billones de pesos, Indalecio. Sí. José Urbano, ¿usted no cree que de pronto hicieron los asesores eso? Mire, estoy leyendo un trino, una publicación en Caracol Radio donde Carlos Suárez, que es un asesor en marketing político y CEO de Estrategia y Poder, aseguró en Caracol que el show que se vio ayer durante el Consejo de Ministros pudo haber sido planeado por parte de algunos miembros del gobierno nacional. Ojo con esto, porque el gobierno del presidente Gustavo Petro, es que nosotros no estamos diciendo nada que no estemos viendo en la realidad. Todas las semanas tiene un show y un escándalo diferente. Arman uno. Ahí, como también le he escuchado a Indalecio en muchas ocasiones, ellos distraen la atención, como usted lo acaba de decir, Gonzalo, para que la gente se ocupe mientras están haciendo otras cosas que no deberían hacer. Yo creo, y soy de los que piensa también, que quien sabe qué están fraguando, ya, o qué tienen debajo, que aún no se ha conocido, o que algo más grande tendrán, que están tapando, porque entre otras cosas nos han acostumbrado en estos 2 años largos de gobierno a ese mismo sistema, cuando no es una cosa es otra. Que hace 15 días duramos hablando 10 días de Trump y de toda del trino ese, ¿no? Y después la fotografía con la ubicación. El ELN hace unos 4 días, Hay dos temas que yo quiero resaltar en esto. Si Indalecio sacó la cuenta de los ministros. 40 que han salido y que han cambiado. Indalecio, viceministros. Esa lista tiene que ser mucho más larga. Y ayer, por ejemplo, se dio una situación con el ministro de Minas y Energía, porque le reclamaba al presidente, ¿quién es el viceministro suyo? Que cuando cambiamos la regla tarifaria, la opción tarifaria, el hombre renunció. ¿Para quién estaba trabajando? ¿Quién lo nombró? ¿Quién era esa persona? O sea, ni siquiera el presidente sabía quién estaba bajo la cartera del viceministerio, que son los viceministerios los que llevan a las personas que van a liderar seguramente en el cambio del proceso de ministros. Y ni siquiera tenía idea de quién era la persona que estaba en el viceministerio, que había renunciado un día después de la marcha de Barranquilla, ¿se acuerda? Aquella que el gobierno marchó contra el mismo gobierno. Pero yo digo que es la desconexión Mire, yo quiero decirles algo acá. No es que uno sea antigobiernista, no es que estemos en contra de Petro. No es eso, porque de repente hemos apoyado desde aquí, desde el punto de vista, incluso en reconocido las cosas buenas. Las cosas que se hacen, que las poquitas, que no son muchas, pero las cosas que se hacen en el gobierno bien, se reconocen. Ahora,
una situación como esta, inédita, una cosa que nunca había sucedido, algo que nos pone a pensar a todos, como dice Indalecio, deja al descubierto una fractura grandísima dentro del gobierno nacional, que no hay equipo. Mire, Jimmy, usted que ha hecho parte de equipos de gobierno, yo que he hecho parte de equipo de gobierno, usted también, Indalecio, y usted también, José Urbano, que también ha hecho parte de equipo de gobierno, sabemos lo que son este tipo de reuniones y sabemos que uno puede tener discusiones internas. Programáticas. Y son discusiones, entre otras cosas, que hasta son sanas. Porque son pero son temas atinentes a la agenda de gobierno. Pero además, es para solucionar algo, ¿no? Algo que está dentro del programa de gobierno, que le atañe a lo que es. Así que yo sí creo que ahí sí. ¿Quiere hablar? Sí, con relación a eso. Esto es fácil. Que no vengan a inventar o a querer justificar este tema de ese Consejo de Ministros así. Que no pretendan aquellos que apoyan este gobierno a pretender tratar de acomodar esto, porque no hay forma de acomodarlo. No hay forma de acomodarlo. Pero lo están tratando de acomodar, porque no han podido, no han encontrado la línea. No saben cómo. No hay forma. No han encontrado la línea. Mire, le salió mal. Para lo que fuera, le salió mal. Pelea de marido y mujer en la calle, ¿cómo se ve? ¿Fea o bonita? No, fea. Se ve fea. Claro, todo tiempo. Porque eso tiene que ser ahí adentro en la casa. Así fue lo que sucedió anoche. Este tipo de reuniones son internas para encararse allí, para discutir, para reprocharse y reclamarse. Eso no puede hacerse así, exponerlo, porque eso se vio feo. Mire, y una de las cosas que yo que he destacado de la izquierda progresista, del gobierno, Indalecio, no sé si usted también que ha estado muy cerca del tema de los análisis, es que tiene un grupo de respaldo que está muy bien coordinado, porque cada vez que sale un tema hay una coordinación en publicaciones en trino y en apoyo a cualquier tipo de decisiones. Lo de hoy creo que no estaba ni programado, porque es que hemos visto, usted ve la red de la gente que apoya al gobierno, que hace sus posiciones, que empieza a masificar temas y mensajes. Hoy están enredadísimos porque no han encontrado una línea conductora como lo hacen generalmente en ese tema, porque lo tienen muy bien aceitado. Mire, Jimmy, lo que dijo Francia Márquez, les comparto mi intervención hoy en el Consejo de Ministros y tal y tal y tal. A Colombia le digo que reafirmo mi compromiso de trabajar, estamos hablando de X, ¿o yo? Mi compromiso de trabajar de manera transparente y decidida para llevar la dignidad y la igualdad a cada rincón del país. Y agregó, tras el episodio de ayer, es insostenible el gabinete como está conformado hoy. Y dirigiéndose y los ministros dijo, renunciemos hoy para dejar en libertad al señor presidente de hacer los cambios que considere, dijo Francia en X. Yo le hago una pregunta, ya que vamos cerrando al doctor Dangond. Si renuncia Francia Márquez, ¿qué pasa? Pero va a renunciar al ministerio, no a la vicepresidencia, por supuesto. Ella va a renunciar al Ministerio de la Igualdad. Para renunciar a la vicepresidencia tiene que hacerlo ante el Congreso de la República. No creo que lo haga, ya le queda muy poco, pero sí al ministerio. Yo creo que esto también va a servir para hacer una purga de los que tienen interés en pasar al Congreso de la República y hacer precandidatos o candidatos a la presidencia. Y para nadie es un secreto que el señor, el de salud, yo no sé cómo... Jaramillo. El de salud. Jaramillo. No. Ah, no, sí, Jaramillo. No, el de salud. Sí, el de salud Jaramillo. Fue el gobernador del Tolima y alcalde de Ibagué. Ese, más el ministro de Educación. ¿De Educación? También se va a lanzar al Senado. Sí, caramba. Ese muchachito salió inquieto. Llega tarde, pero salió inquieto. Súmale el ministro del Interior, por supuesto, que él va a tener aspiraciones por el lado del santismo. Juan Fernando Cristo. Súmale al director de... Pero Cristo se va en marzo. Sí, todos se van ya en un mes. Creo que sí. Entonces aquí lo que va a ver es que se va a adelantar, esa crisis ministerial se va a adelantar aprovechando la coyuntura de esto tan maluco que pasó ayer. Y entonces tú vas a encontrar que de ese consejo que había anoche de ministros, pueden haber unos 8 o 10 ministros que quieren aspirar a las elecciones, ya sea de Congreso de la República o presidenciales. Y ya lo que estaban era esperando que le notificara el presidente, porque anoche se lo dijo, uno no puede estar
ejerciendo la función de ministro y haciendo campaña al mismo tiempo, como se lo dijo de frente A Bolívar. Yo cerraría este análisis y estas reflexiones que hemos hecho hoy, esta tarde, aquí desde el punto de vista, y les agradezco a todos ustedes la invitación, aprovechando que vine a esta hermosa ciudad. Yo vivo enamorado de Valledupar. Me salen las motos hasta por debajo de las piedras, pero no importa, yo quiero Valledupar con motos. Pero yo quiero decirles que estas invitaciones para hacer estas reflexiones me encanta, porque transferirles a todos los vallenatos estos análisis yo creo que les da para tomar mejores decisiones en el futuro inmediato. Y yo quiero cerrar esto. Que usted el año pasado nos había dicho que ya se iba a retirar y nosotros dijimos, no creemos, usted vuelve acá. ¿Se acuerda que nos había dicho? Aquí sí. Lo anunció, aquí en Punto de Vista, recuerdo, ¿no? Sí, no, claramente, se despidió. Me despidí 6 meses porque comencé a escribir un libro y dejé de escribir 6 meses. No, pero qué bueno tenerlo nuevamente, se me había olvidado ese episodio, siquiera que volvió, no, aquí lo tenemos, ¿no? Volví en diciembre a volver a escribir, había cerrado las columnas, había cerrado todo. Entonces, Jimmy, José, Gonzalo... John Anton, qué bueno que compartir con ustedes estos análisis. Yo quiero cerrar con un trino que escribí, aquí dice que hacen 12 horas, ya ni recuerdo en qué momento lo escribí, que dije que después del desastroso Consejo de Ministros de anoche, queda la evidencia del riesgo tan alto y la irresponsabilidad con la que la ideología de izquierda está administrando este país. Los colombianos anoche quedamos notificados para el 2026. Bueno, señores, está claro. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero qué programa tan bueno, quiero decirle